Estamos nuevamente con Jorge Valverde, a quien le cae perfecto, le cae como anillo al dedo la definición de activista cultural, porque eso es lo que es Jorge, un verdadero activista cultural. Y ustedes recordarán, hace algunos meses conversamos con él a propósito de la publicación del libro de entrevistas de Blanca Varela, y ahora nos convoca un segundo libro sobre el mismo personaje, sobre Blanca Varela, y esta vez se trata de un libro que recopila las columnas publicadas de crítica de cine en la revista Oiga entre los años 62 y 65, me parece. Una época muy interesante en la vida de Blanca y en la vida también de el cine peruano, por coincidencia. Y el libro se llama Cine, dos puntos, opinión y chisme, ¿no? Muy interesante además el título de la columna, que es el mismo título del libro. Pero en fin, de eso vamos a conversar en la entrevista. ¿Cómo está, Jorge? Gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Carlos, gracias por darme el espacio. Y bueno, primero, ¿cómo encontraste este material? Me imagino que en tu investigación en torno a las entrevistas de Blanca es que te encontraste otro material que pudo dar después para otras publicaciones, ¿no? Más o menos, ya tenía los dos proyectos, digamos, paralelos, si se quiere, tanto lo de las entrevistas como estas columnas de cine. Y a las columnas de cine yo llegué porque había, bueno, todo creo que los que más o menos algo sabíamos de Blanca, o sea, de su biografía, digamos, siempre nos había llamado la atención este tema de que escribiera de cine, de que usara un seudónimo, lo había dicho en un par de entrevistas, a Verástegui primero, y luego de una manera más extensa a Rosina Valcárcel. Y a ella le contaba, es más, cómo pues su apego al cine, en qué años fue, ¿no? Viene desde sus viajes a Europa y con esa afición, digamos, cultivada en Europa, ella comienza a escribir de cine en la revista Oiga, que es del 6.3 al 6.5. Y nada, entonces es cuando hay un evento, una exposición, una exposición, y en el marco de la exposición, una serie de actividades en la Casa de la Literatura, hace 3 o 4 años, hay varias conferencias y una de ellas está dedicada a estos otros oficios de Varela. Entonces ahí Benjamín Blas, que es un investigador de la Biblioteca Nacional, comentó que había ya ubicado algunas columnas y que estas columnas eran de películas como El proceso de Orson Welles o como 8:30 de Fellini. Entonces ya ahí sí me picó el diente demasiado, porque era Varela hablando de Fellini o hablando de Orson Welles, ya era mucho, pues, ¿no? Entonces, por ahí se creó mi expectativa. Fui a buscar estas columnas y me di cuenta que además no era una cosa anecdótica, ¿no? No era una, dos por ahí, sino podía ser un corpus que finalmente de 60 y tantas, y lo que tú decías, ¿no? Que también muestran a un momento del cine en el Perú en particular, y que además, pues, porque, o sea, es eso, ¿no? El corpus que veía, ¿no? Había dos, Blanca Varela escribiendo bajo dos columnas de distinto nombre, Cine, Opinión y Chisme, la primera, y después Butaca del Jueves, la segunda, y todas correspondían a una fecha determinada, a un momento determinado en que Varela está junto con Sebastián Salazar Bondi y otros periodistas e intelectuales trabajando en Oiga. Ella está entre que hace cine haciendo periodismo en general. Entonces me parecía una buena entrada, porque es muy, insisto en lo de corpus, porque a veces cuando uno comienza a recopilar o a leer o a revisar, recoger artículos periodísticos y la persona ha escrito de todo, a veces es distinto, pues es difícil juntarlas, hacer un criterio de selección, y en cambio acá no, acá ya estaba todo de alguna manera armadito, ¿no? Correspondían a más o menos los mismos años, estaban bajo tales y tales nombres, y era Blanca Varela hablando de cine italiano, cine francés, cine
de Reino Unido, entonces todo era muy rico, ¿no? Por ese lado, entonces nada, de ahí ya la motivación para sacar el libro. Bueno, y esto parece secundario, pero en realidad no lo es. Quiero decir, es una muy feliz coincidencia que un personaje como Blanca Varela haya tenido la oportunidad de asistir a películas de estreno, cosa que en Lima ahora es impensable, pues, ¿no? Ver cine de la calidad, de esa calidad, ¿no? O sea, estrenos de Hitchcock, de Orson Welles, en fin, de tantos De, otros God, directores. de Godard, de Berman. Lista es enorme, de Berman, ¿no? Berman en una sala de estreno, imagínate, ¿no es cierto? Eh, y la otra, y el otro punto es que Blanca Varela tenía la solvencia, digamos, intelectual como para eh, abordar la crítica de cine sin dejarse impresionar por los nombres, porque sin importar quién fuera, ella daba su opinión, y era una opinión muy, muy fundamentada, quiero decir, no era simplemente me gusta, no me gusta, o me parece bien o no, ¿no es cierto? Sí, sí, las dos cosas son bastante interesantes, ¿no? La primera refería al momento del cine, lo dice Isaac León Frías, que es un investigador y crítico de cine, y esa es la coincidencia, yo no sabía de la existencia de ese libro, pero Isaac León Frías ya hace un buen tiempo había publicado un libro que se llamaba 20 años de cine en el Perú, que iban desde el 40 al 60. Y entonces, perdón, sí, del 40 al 60, y entonces ahí él destaca como, y es una frase que la uso y la cito en la presentación, ¿no? Él dice que nunca antes ni después hubo tanta diversidad de estrenos en el Perú, ¿no? Entonces eso era impresionante, y es cierto, o sea, había una distribución, yo por ejemplo muchas de estas películas, por lo menos a mí me tocó así, ¿no? Ahora ya no es, esa no es la forma de consumirlo, pero a mí muchas de estas películas me tocó verlas en cineclubes, no había otra posibilidad, ¿no? No había otra, entonces y estoy hablando tal vez no de tiempos muy lejanos, o sea, en los 90 era pues los cines de estreno y algunos cineclubes. Ahorita los cineclubes casi no existen, ¿no? Ya no hay, ¿no? Ese modo de consumo, al menos como era antes, bastante universitario, bastante, digamos, de punche, también de ganas, de cinefilia, de cinemero. Y en los 60 era otro tipo de consumo, que había el cine de estreno y el cine de los barrios, ¿no? Entonces, habían películas que llegaban primero a estos cines grandes, digamos, de estreno, y luego según la demanda, las películas iban pasando a barrios. Bueno, yo recuerdo, sí, varios, sí, los cines como tal tampoco ya no existen, ¿no? Estos cines de barrio, donde antes en Jesús María o en Pueblo Libre, en el centro, uno tenía un cine cerca, ¿no? En Miraflores. La figura del cine de barrio tampoco ya desapareció, digamos. O sea, desaparece cine clubes. Perdón Desaparece que cine de barrio. perdón que Sí, te perdón. interrumpa, pero justo me haces recordar porque Blanca Varela vive en Santa Beatriz, zona donde también había muchos cines famosos, el cine azul, Roma. el cine Independencia, el cine Roma, pero el Roma era de estreno, sin embargo el Ollanta o el azul eran como de segundilla, ¿no es cierto? Claro, claro, había ese tipo de esas divisiones en principio, ¿no? Como el cine de estreno y el cine más pequeño de barrio. Ujú. Entonces, nada, todo eso está ahí, entonces hay una dinámica y lo digo porque también hay una nota que he incluido en la que Varela protesta por los precios de las entradas, ¿no? Dice que cómo puede estar una entrada a ver tal película igual que tal otra y que eso ya es un abuso. Entonces hay también esa posición de Blanca Varela. Y celebra también, o sea, ella misma celebra, lo dice varias veces, cuántos en ese momento se demoraban, ¿no? O sea, la película tampoco, algunas llegaban muy rápido y otras demoraban más, o sea, Berman es una película de varios años antes, hay una película de Houston también que fue censurada en la época de Odría y luego se estrena y ella le da una calificación de documento. Entonces hay eso, o sea, habla de un momento particular del cine bastante interesante, no solamente por, el, por el cine como tal, donde habían todos estos directores, donde estaba la Nouvelle Vague francesa, donde todavía había westerns, todavía había musicales, donde todavía había un cine de autor naciendo en Inglaterra, naciendo en la misma Francia,
y en Italia se pasaba un poco del neorrealismo a la comedia italiana. Entonces era un momento monstruo del cine, pero también era un momento en el Perú donde el cine se consumía, y claro, era un espectáculo, habría que imaginarlo como era, ¿no? O sea, probablemente después del fútbol era el cine, en términos masivos. Entonces era un escenario distinto al de hoy, y eso es lo primero, ¿no? Que habría que apuntar, digamos, que sería lo primero por lo cual uno podría interesarse a partir de este libro, ¿no? Por esa época del cine en general y por esa época del cine en el Perú. Y respecto a Varela sí, justo hace poco conversaba con Isaac León Frías y también me dice, claro, la importancia se nota en Varela, en sus comentarios, lo importante que fue para él haber viajado. No todos en el Perú haciendo periodismo en ese momento ya habían viajado, ¿no? Entonces, ella viene con un conocimiento, digamos, había estado buen tiempo en Francia, en Italia, y había visto cómo era el cine ahí, no solamente en el cine que se exhibía, sino el consumo del cine, ¿no? Y probablemente había leído revistas también de cine, había consultado bibliografía, y con esa confianza es la que ella creo que comienza a abordar, a comentar, con muchas notas que yo diría que son ahorita vistas a la distancia, sobre todo frescas, ¿no? O sea, porque ese atrevimiento para de pronto descalificar a Perkins, o para descalificar a la Pantera Rosa, ¿no? A Delon, o a Sofía Loren, bueno, o pasarlas por alto, ¿no? Es también un momento del cine, pero que ella lo hace pues con creo que todos esos conocimientos, ahora podrían ser un poco prejuicios, ¿no? Todos esos conocimientos compartidos en ese entonces, es decir, el cine comercial, como ahora también, ¿no? Se veía de reojo, ¿no? O sea, y Hitchcock era comercial en ese entonces, ¿no? Varela todavía no había leído probablemente la reivindicación que le hacían a Hitchcock en Europa, ¿no? Donde lo elevaban o lo ponían a otro nivel. Entonces Varela por eso es mala con Hitchcock, ¿no? Se refiere, digamos, de manera despectiva, ¿no? Hay ese prejuicio también creo que para un tipo de comedia, que es el de comercial, digamos, que es el de la Pantera Rosa, pero también hay otros apuntes muy, muy simpáticos, muy válidos, ¿no? De personajes, de descripciones, que también nos pueden llevar, y ese es otro de los afanes del libro, a su poesía, ¿no? Porque finalmente era la poeta, ya tenía 2 libros publicados, que en ese momento hablaba de cine, y yo creo que hablando de cine, de películas y directores, ella también nos estaba diciendo lo que para ella era el arte en general, ¿no? Lo que para ella en general era ser un buen director, quién era un buen director, la importancia de ser un buen actor, y tener, digamos, vistas esas premisas, creo que también nos puede ayudar a entender mejor su obra, ¿no? A entender mejor su poesía. Sí, justo ese era el siguiente apunte, ¿no? Y es que efectivamente estas críticas ayudan a configurar mejor el personaje que fue Blanca Varela, o sea, su mirada, sus opiniones, sus permanentes referencias a la poesía o al teatro, que digamos le vienen también de familia, ¿no es cierto? Claro. Bueno, eso es cierto. O sea, Varela es una persona que ha viajado, pero es una persona también que se mueve en un mundo intelectual, cultural, desde lo familiar, ¿no? Desde su mamá, que han cultivado el teatro, que son poetas también, y desde los amigos en la universidad, del esposo, los círculos en los que ella se mueve, también son círculos en los que ella conoce más todavía de pintura, de poesía, de teatro, y que son cosas que están ahí vistas en sus comentarios, ¿no? En sus referencias. A veces tiene referencias un par, por lo menos, a arquitectos, ¿no? En ese entonces, ¿no? Comenta tal arquitecto en Brasil, que se deja ver en esta película donde está Jean-Paul Belmondo. Ahí me pareció, porque bueno, yo no sabía quién era ese arquitecto, ¿no? Fui a buscarlo y sí, era un arquitecto ligado
a la ciudad de Brasilia, si no me equivoco. No, Brasilia no, es a Río, porque en Brasilia está este otro gran arquitecto que construyó Brasilia, ¿no? Bueno, eso, y tiene ese conocimiento, Varela, familiar, de círculos, y que ahora pues eso nos puede permitir un poco conocer cuál ella, también qué era lo que ella pretendía como poeta, ¿no? Como digamos, también es como que es un tipo de artista también, ¿no? Y ahí nos puede dar luces, pese a que ese todavía en un momento temprano de ella como escritora, ¿no? Solamente tiene 2 libros publicados, pero obviamente ya tiene ese interés por la poesía, por la cultura en general. Y también creo que es interesante porque está como que pendiente, es la biografía como tal, ¿no? Varela es ahorita un ícono, creo, femenino, ¿no? En el sentido de que cuán importante es revalorar las figuras, las mujeres pues, que han destacado en nuestra historia. Y eso supone construir biografías y hacer varias biografías, ¿no? Varela debería tener ya ahorita varias biografías, varias películas, varios biopics, ¿no? Porque necesitamos no solamente la gente que está ligada a lo cultural o que tiene afán por estos temas, digamos, apegados o cercanos a ella, sino debería ser un personaje masivo, ¿no? Y estos personajes se convierten en masivos cuando llega el cine, cuando llega la televisión y los destacan, ¿no? Entonces hay una Varela periodista que está acá en este libro y que creo que es todavía una tarea pendiente, ¿no? Cómo Varela se comportó a la par de poeta como periodista y los comentarios que tuvo para la cultura en general, ¿no? O sea, amiga, ella ya había escrito de cine, yo pongo como a modo de documento una nota de la prensa, y en la prensa, aparentemente, lo tengo como una tarea, espero que luego salga, ojalá que sí, pero en la prensa escribió también sobre Arguedas, y escribió más cine, y no sé sobre qué otros temas o libros pudo escribir, ¿no? Era como una columnista que eventualmente escribía en el suplemento de 7 días, ¿no? 7 días, no me acuerdo bien el título, 7 días y tal de la semana o algo así, era un suplemento dominical. O del Perú y el mundo, creo que era. No 7 días en el Perú y el mundo, sí, algo así, 7 días en el Perú y el mundo, sí. Y entonces, entonces, el libro creo que ayuda a conocer su obra, a conocer mejor, a tener una entrada a ella, pero también a conocer al personaje, ¿no? A la figura que tenemos que todavía levantar mucho más, ¿no? Hacerla mucho más masiva, ¿no? Me parece. Tú sabes que yo te conté que alguna vez la pude entrevistar solamente una vez entrevisté a Blanca Varela en la radio, y sin embargo recuerdo esa entrevista que tenía un humor muy ácido. Llegaba a ser sarcástica inclusive, o sea, no solamente irónica, sino sarcástica, ¿no? Y de alguna manera por ahí hay algunos rasgos ahí en su columna también se dejan ver, ¿no? Sí, eso lo ofrezco, creo, ¿no? Porque es demoledora en la manera como entra, ¿no? Al cine. No sé, pues tiene introducciones del tipo, hay películas que nos ayudan a matar el tiempo, pero ¿quién quiere matar el tiempo? Y comienza a destrozar a la película, ¿no? Y entonces tiene como que esas frases que son así fulminantes, las tiene para el Gisco, la tiene también para la Pantera Rosa, cuando a Perkins y a Vittorio Gassma los llama como personajes rectilíneos, ¿no? Hay un comentario de una película en el que interviene, no me acuerdo el nombre, pero fue el marido anterior de Brigitte Bardot, y en este personaje él es como el galán. Entonces Varela hace un comentario, parece que en esta película este galán, ¿no? Este personaje se quiere reivindicar, o de despechado frente a la Bardot, ahora quiere hacernos creer que es un galán, ¿no? O algo así. Entonces tiene esas construcciones
en las que hay humor, ¿no? En las que hay humor y hay acidez, claro, hay así una acidez que habría que también habría que filtrarla ahí en su... Perdóname, hay humor, que eso es importante, hay humor el cual, y que celebra el humor, ¿no? Porque celebra películas, o sea, hay una película de una comedia de Harold Joy, en la que es una de las columnas más bonitas prácticamente, donde ella cita a Jean Cocteau y liga la poesía al cine. Y entonces ella prácticamente nos dice que el cine más poético viene a ser el de Chaplin o el de Keaton, ¿no? Entonces hay una comedia que ella celebra mucho, hay un tipo de personajes o de películas que también los celebra en términos poéticos y, bueno, pero a lo primero que era el humor, eso también puede ser medio contraste con su poesía, porque yo creo que en su poesía humor no hay mucho, ¿no? No. Tú me dices ahora que ella es sarcástica y irónica, pero en su poesía ese sarcasmo está muy, o en todo caso es muy críptico, ¿no? Es verdad. A propósito de eso, se sabe que Blanco Varela estudió en San Marcos, estudió literatura, tuvo una generación fantástica, ¿no es cierto?, de intelectuales contemporáneos con ella. El propio siglo, ¿no es cierto? Su viaje, además su viaje a Europa, que tú has señalado varias veces, ahí conoce pues a Octavio Paz y a unos intelectuales de primera línea en Europa, en Francia concretamente, porque se fue pues joven en realidad a Europa, ¿no es cierto? Cuando se casa y se va a Europa con Cislo, y me imagino que eso marcó la interrupción de sus estudios, supongo. También puede ser, ¿eh? O sea, porque están ahí, son en esos años. A ver, ella nace en el 26, pero en todo caso habría sido a la final de sus estudios, ¿no? Porque ella nace en el 26, entonces viaja en el 49, su primer viaje que se va con Cislo, 48, 49, con Cislo se ven conocido en el 47, ahí se casan en el 49, entonces está con 23 años. Ella ya ha podido haber en ese momento terminado la carrera, ¿no? Ya son 5 años por lo menos, entonces, pero tal vez no los terminó, ¿no? O sea, le faltaron algunos cursos o una cosa así. O sea, de lo que creo que no hay evidencia es de que ella cumpliera con los grados académicos. Ahora, de que estuvo en San Marcos por lo menos 3 o 4 años, sí, no tengo dudas, ¿no? Ahora, no hubiese conocido a todo el grupo que conoció, claro, si hubiera sido de otra manera, ¿no? Claro. Muy bien, bueno, tú estás, tengo entendido, trabajando en otros proyectos también, ¿no? Sí, bueno, ahorita te he comentado así aventureramente lo de las críticas en general, lo del trabajo periodístico de Varela. Vamos a ver si se concreta para luego. Pero ya ahí tengo un par de libros, un par de libros que a ver si se terminan concretando. No puedo avisar porque tal vez no sé, no es tan seguro. Todavía no sé por dónde van a salir. ¿Pero son ahí sobre Blanca Varela o son sobre otros autores? No, sobre otros autores. Sí, sobre Blanca Varela lo que me interesaría ahora es completar este trabajo periodístico que ella tiene. Que no sé si se pueda ligar porque también escribió en las revistas tipo Morada, Amaru, de Westfalen, entonces ahí también tuvo algunas columnas, algunos comentarios. Tal vez todo eso pueda ser un libro. Pero no lo sé, todavía no lo he visualizado del todo. Lo digo porque me parece, porque creo que así como aporta porque así como aporta estos comentarios al cine y a la poesía, digamos, de Varela, también ese personaje periodístico con todas estas frases y con estos comentarios, me interesa mucho recoger, ¿no? Creo que es valioso. Hay cosas cortitas en las que se refiere yo no he puesto acá lo que se refiere a Lima lo Horrible, el libro de Sebastián Salazar Bondi, pero acá está sobre Poncho Negro, que era un personaje bastante particular de esa Lima. Pero hay otras notas pequeñas también que hacen hoyo, pero parece que las de la prensa son más extensas. Entonces, nada, sí me interesa, creo que, o sea, no lo hago yo, que lo haga quien sea, pero sí me parece útil que haya ese libro, ¿no? Es un par de notas al margen. Una de ellas es que ella escribió en la prensa, digo, en el periodismo, prensa escrita,
en las épocas en las que uno tenía que escribir a máquina, ¿no es cierto? Que entregabas el texto y ahí el diagramador te podía cortar, ¿no es cierto?, la parte final de tu artículo, si te pasabas las páginas, si te pasabas, perdón, los caracteres o las líneas, ¿no es cierto? Y estaba pensando en cómo tiene que haber sido su relación también con la revista Oiga, con respecto a su columna, porque su columna era pequeña relativamente, ¿no es cierto? Entonces, eso además demandaba mucha concreción de parte de ella. Sí, claro, ahí hay una... Yo hasta lo que he averiguado, esto me lo dijo Maynor Freire, que en ese tiempo empezó a trabajar en Oiga, o sea, él entra cuando Varela está saliendo, y me dice que Varela era una periodista de planta, es decir, o sea, hacía un trabajo de oficina. Ah, ya. Entonces ella traducía textos, ella hasta dice haber escrito editoriales, no los firmaba, pero debe haber escrito mucho digamos, de notas internacionales, me imagino, pero en estas columnas que ella sí firma, sí, pues y las firma por eso, ¿no? Porque ya no hay solamente una nota, ya no hay solamente una nota periodística, ¿no? Sino ya hay unos juicios de valor, y hay una opinión que ella expresa, y entonces eso es importante. Y sí, habría que verla cómo fue ella pues en su día a día trabajando como periodista. Yo te decía antes lo de la importancia de recopilar estos artículos, porque creo que hay una vena también, Varela se lo dice a Forges, que a ella le hubiera gustado escribir ensayo. Y a mí me parece eso importante porque si bien su poesía tal vez no está tan cercana al humor, no tiene cositas de humor que uno puede ver en otros poetas, sí es una poesía muy pensada, ¿no? Donde hay mucho pensamiento. Yo creo que hay algo ahí en Varela respecto al pensamiento, lo dice también en entrevistas, ella dice, a mí lo que me gusta es pensar, a mí nada más que otra cosa es pensar. Entonces tiene un valor importante por el pensamiento, y creo que el género donde uno expresa mejor el pensamiento es el ensayo, ¿no? Entonces ella lo tenía claro de la utilidad, el valor, digamos, de las cosas que ella estaba viendo, estaba consumiendo, las estaba elaborando, expresarlas, articularlas en un escrito. Eso no lo hizo, o sea, no tenemos un libro de ensayos de Varela o algo así, pero creo que esto es lo más cercano a eso, ¿no? O sea, estos textitos y también pues los otros textos periodísticos, ¿no? Entonces ahí podemos ver o pretender reconstruir una Varela ensayística, ¿no? Ensayista. Última pregunta. El libro se llama Cine, Opinión y Chisme, y el seudónimo es Cosme, ¿no es cierto? Que tú lo mencionaste Sí. al inicio casi de la entrevista. ¿Ella llega a explicar de dónde sale ese seudónimo? Sí, ella se lo dice a Rosina Valcárcel, le dice que había escogido Cosme por Cosme de Medici debe ser, que era un personaje de Florencia, era una especie de mecenas, y había escogido, pero, o sea, su referencia era esa, pero se había escogido el nombre porque le parecía le parecía tan italiano como peruano, le parecía que era una palabra que podía encajar en el italiano, y sí, pues es una palabra italiana, o podía encajar también en lo peruano, y en lo peruano así medio andino, ¿no? Entonces a ella, digamos, encontraba una sonoridad especial en esa palabra, y por eso la escoge, y así firma. Eso se lo explica a Rosina, o sea, es de alguna manera confesión de parte. Y nada, y el título, que también es un título, como tú decías al inicio, medio raro, porque ya pone cine, opinión y chisme, y yo creo que ella probablemente, porque eso se hacía mucho en esa época, tanto en periódicos como revistas, o en revistas tipo semanarios, ¿no? Se comentaba el cine, pero también se hablaba pues de los actores, ¿no? De los directores, se chismeaba, ¿no? Se decía tal personaje está filmando tal cosa, o tal otro personaje ya se divorció, otro personaje se peleó con la prensa,
Entonces, normalmente esas páginas eran unas páginas así de contarte la película, recomendarte tal o cual, pero también darte datos sobre estos personajes, porque era el espectáculo, ¿no? Y, y entonces yo me imagino que ella pretendía probablemente hacer algo más grande, tal vez en un inicio, de no solamente escribir de eso, sino también citar, pues, notas media, ¿no? Datos de espectáculos, ¿no? Entonces, nada, eso. Por ahí creo que se podría entender el título de esas columnas. Muy bien, el libro ya está en librerías, ya ha sido presentado, así que simplemente hay que buscarlo, comprarlo y disfrutarlo porque es realmente muy interesante. Muchas gracias, Jorge. Dale, gracias a ti, Carlos.